Dice la palabra de Dios, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quisiera empezar con varias preguntas. ¿Es tu fe verdadera? ¿Tu fe qué clase de fruto da? ¿Y cómo podemos estar seguros que lo es? Y además, ¿has pensado cuál es el propósito de la fe? Y vamos a tratar de responder todas estas preguntas. Aquí Pedro emplea la metáfora, o decirlo de otra forma, una ilustración de la piedra. ¿Sí? Él, por ejemplo, en la antigüedad, las rocas o las piedras eran utilizadas en los palacios, o como en el tiempo de las pirámides eran utilizadas para las tumbas de los faraones, y el barro o el adobe eran utilizados para el resto de los edificios. Pero en fin, el punto es que Pedro toma aquí a Cristo como la piedra principal de la edificación. Ahora, por supuesto, se refiere a la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, o los que pertenecemos a ella. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora entregó este legado a los apóstoles. Este legado en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra, Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y para terminar esta parte vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 hasta el 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora,
dejemos también en claro cuando nos referimos a los apóstoles, nos estamos refiriendo a sus escritos, que son fruto de la inspiración del Espíritu Santo. En el versículo 6 comenzamos leyendo, por lo cual también, en el libro de Primera de Pedro, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Aquí dice el Espíritu Santo, Dios envió a su Hijo, el elegido, el Mesías, el Cristo, de invaluable valor, precioso. Y dice también que el que en él creyere, que es lo mismo que decir el que tiene fe, no será avergonzado. Ahora díganme ustedes, ¿qué piensan cuando dicen tener fe? Ser creyentes también. Y vamos a comparar nuestros criterios, nuestros pensamientos, quizás nuestras experiencias con las Escrituras, con la Escritura bíblica. Primero pensemos de dónde provino esa fe. ¿Cómo sabemos que la fe nos fue dada o estaba escondida dentro nuestro y de pronto apareció? Y mientras pensamos, vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice las Escrituras, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos. Ahora vamos a tratar de hacer memoria nosotros. Cuando hemos llegado al camino del Señor, en nosotros, los que alguna vez entendimos que vinimos con una dolencia, vinimos con un problema, vinimos con una necesidad, y no es el primer paso que la palabra de Dios nos está mostrando. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que el primer paso era arrepentirnos. Entonces quizás meditamos en aquella parte donde nosotros no cumplimos con las Escrituras, con el mandamiento de Dios, porque aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38, el Señor está dando dos mandamientos: arrepentíos y bautícense. O sea, el bautismo es el fruto de un arrepentimiento. También quizás algunos hemos tenido la experiencia en donde podemos haber confesado, decir, yo soy un pecador. Leyendo algo que nos estaban dictando y poder haber confesado que Cristo fue nuestro Salvador, diciéndolo de aquel momento, quiero decir. Y también estaríamos en un problema porque no es lo que Dios nos está pidiendo en lo que se refiere a venir a Cristo. El primer mandamiento es arrepentimiento. Y entonces uno podrá decir, sí, pero yo dije que era un pecador, yo dije que lo reconocía, pero no estamos entendiendo el contexto de la palabra de Dios. Usted va a leer aquí, por ejemplo, en el versículo 23, dice, de este mismo libro de Hechos, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole.
Pedro les está predicando al pueblo judío luego de haber recibido el Espíritu Santo. Y él les predica manifestándoles su pecado. Versículo 37. Perdón, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Compungir, la palabra compungir en el griego significa perforar hasta atravesar, herir en lo vivo. Está hablando de un dolor en donde se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el contexto del arrepentimiento. No leer algo escrito porque estamos con una necesidad de encontrar una respuesta a nuestra necesidad, a nuestro problema. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos primero arrepentirnos. Entonces, ahora podemos entender que no todos son delincuentes en una vida normal, no todos roban, no todos matan, porque estamos hablando de pecados. Pero en Deuteronomio capítulo 6 dice, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este versículo también es citado por el Señor en Mateo capítulo 22, versículo 37, por Marcos en el capítulo 12, versículo 30, y por Lucas en el capítulo 10 y el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿quién de nosotros, primero yo, antes de venir a los pies de Cristo, o antes de aceptarlo como nuestro Salvador, quiénes de nosotros hemos amado al Señor en ese contexto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? Entonces nosotros, ninguno, ¿verdad? Nosotros tal vez querramos justificarnos pensando que la ley de Dios es igual a la humana. Hay lugares que hay condena de muerte, otros lugares no. Y estamos confundiendo lo que es la justicia de Dios con la justicia del hombre, o cuál es la ley de Dios y cuál es la ley del hombre. Y ante la ley de Dios, que es la que nos juzga y nos juzgará en el día del juicio, es esta su palabra, este mandamiento que Él dice: arrepentíos. Y verdaderamente, como hoy le oraba a la hermana, no, quizás aún hoy podemos estar un poco alejados de cumplir sus mandamientos, pero estamos hablando en el contexto de cómo hemos llegado al camino del Señor. Entonces sí, frente a la ley de Dios, éramos reos de condenación. También podríamos leer en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados por ser enemigos de Dios. Y un par de capítulos anteriores, en el capítulo 3, en el versículo 23, algo que usted debe conocer: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién delante de Dios no tiene de qué arrepentirse para alcanzar esta promesa que estamos leyendo en Hechos? Entonces el primer mandamiento es: arrepentíos. Desde el comienzo de los tiempos, desde Génesis,
Cuando Dios le mandó a Adán, el día que comieres del fruto que te dije no comer, ciertamente morirás. Desde Adán. Y si usted todavía no entendió lo que significaba el pecado de Adán, busca en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces necesitamos cumplir este mandamiento del arrepentimiento. Y si usted hoy está ahí y nunca llegó al camino del Señor, y hoy estamos gozando de poder escuchar la palabra de Dios, y cada día que podemos escuchar por nuestros propios medios, entender lo que el Señor nos conforta, nos va fortaleciendo para poder estar seguros en este camino en pos a la salvación. Pero nunca se arrepintió. Entonces es tiempo que cumpla esta parte de este mandamiento, porque está a cuenta con el Señor. Haciendo memoria de nuestra situación cuando hemos conocido al Señor, si bien providencialmente usted pudo haber encontrado una sanidad, pudo haber encontrado un alivio en su corazón. Yo cuando conocí al Señor tenía 18 años nada más y ya no tenía esperanza en ningún futuro y en nada, por todo el contexto de mi vida. Sin embargo, cuando llegué, lo que me alivió quizás mi soledad o ese pesar de mi corazón o esa desesperanza, fueron en la iglesia del amor de los hermanos. Y providencialmente encontré algo realmente que Dios me cautivó y me sostuvo en la iglesia por muchos años. Pero mi vida no iba conforme a las Escrituras. Entonces un día entendí que yo no estaba cumpliendo este mandamiento. Yo tenía un problema con Dios. Y lo que hemos leído hoy acerca de la roca que es Cristo, en donde el último versículo dice que algunos, por la desobediencia, la palabra de Dios fue tropiezo, y que esa desobediencia iba a traer una consecuencia, que más adelante la vamos a explicar mejor. Entonces me encontré con que yo tenía un gran problema, un problema de no haberme arrepentido. Y esto para los que se van a bautizar, porque creo que habrá alguno que todavía no se bautizó y quizás escuche esto, sabe que está este paso previo, pero algo en donde su corazón sea atravesado, como dice, compungirse, es como que algo que le atravesó porque se siente tan indigno, es porque Dios ya le está haciendo poner en el contexto de un arrepentimiento y poder entrar en un bautismo realmente como Dios está pidiendo. Y allí dice que al final de este versículo 38, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora el don del Espíritu Santo nos lleva a lo que nosotros en Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu, versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, el fruto del Espíritu Santo. Recibimos la promesa por habernos arrepentido y providencialmente podíamos haber encontrado en un momento. Dios conoce todo porque Él es omnipresente, Él conoce lo que va a pasar.
y encontrar el momento oportuno para tomar ese paso de arrepentimiento, nos bautiza, nos llena con su Espíritu Santo y tenemos este fruto. No porque usted ya haya hecho un mérito, no porque usted de pronto si era una persona que dejó cosas por su voluntad, pero sin ese compugimiento o ese arrepentimiento o esa angustia porque se sentía sucio o se sentía indigno o repulsivo por lo que había hecho, porque la obra del Espíritu Santo es esa. Hay un quebrantamiento, hay una imagen de lo que realmente no veíamos antes. Antes disfrutábamos lo que hacíamos. Por eso que este es el fruto que Dios nos da. Volviendo a nuestro texto en Primera de Pedro, versículo 7 y 8. Para vosotros, o para nosotros, pues lo que creéis, o lo que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Comienza nuevamente este versículo 7 corroborando lo que decía el 26. Los que creen, los que tienen fe, Él es precioso. Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el invaluable. Por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz para poder yo alcanzar el perdón de todos mis pecados. Y en Mateo 21 vamos a encontrar un poco la explicación de estos versículos. La piedra que los edificadores desecharon. Mateo capítulo 21, versículo 28. Primero vamos a leer el 42. Mateo capítulo 21, versículo 42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo cita del Salmo 118. Por tanto, dice, versículo 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Él dice esto después de haber dicho dos parábolas. Él estaba enfrentando a los fariseos religiosos, judíos que profesaban supuestamente la misma fe. Y el versículo 28 comienza, vamos a leer solamente una parábola, versículo 28 hasta el 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue.
¿A cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nuevamente, el contexto del arrepentimiento. Nuevamente, porque el arrepentimiento está ligado con la fe. El Espíritu nos da fruto en nuestro corazón, que es la fe, entre otras cosas. Esa fe produce en nosotros un accionar nuevo, opuesto a lo que nosotros éramos antes. Y aquí hay un ejemplo tan hermoso, porque él le dice a un hijo, ve, y él primero dice que no, por su carácter quizás rebelde, pero él recapacita lo que estaba haciendo y luego va. El segundo hijo se mostró muy dado, muy obediente, sin embargo, él no fue. Mostró algo, una apariencia, lógicamente. El Señor les estaba hablando a aquellos religiosos que decían profesar la misma fe, pero sin embargo con sus hechos lo demostraban que no era así. Por eso Él les dice, no importaba, publicanos y rameras que creían, alcanzaban la gracia del arrepentimiento. Y ellos no. Entonces Él le dice, le he quitado esto. Ahora, no es solamente que los religiosos, se terminó ahí la historia. Se quedaron con algo que podían disfrutar, no disfrutaron, bueno, fueron y disfrutaron otra cosa, o disfrutaron de sus apariencias, ellos eran religiosos, estaban en medio de la gente, siempre mostrándose, y disfrutaban lo que a ellos refería. Y ahí se terminaba la historia, pero no es así. El Señor en el versículo 42 le dice, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 16, podemos encontrar lo que decía el Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que hoy nos encontramos delante nuestro con dos caminos. Tal vez mi naturaleza muchas veces se usa cuando se aprende el significado, lo usan mucho, la naturaleza caída. Pero es verdad. Tal vez mi naturaleza caída se resista a las Escrituras, se resista a, como veníamos escuchando en las predicaciones de nuestro hermano Oscar, a la oración, porque eso antes no lo hacíamos. Y cuando venimos a Cristo empezamos a orar, oramos por todas las necesidades. Y mi carne se resiste, pero yo quiero ver con los ojos de la fe, porque eso es lo que hace la fe. La fe que Dios puso en nuestro corazón
es ver que Él es el escogido, Él es el Hijo de Dios, Él fue enviado, Él es precioso, es de invaluable valor. Y yo quiero verlo con mis ojos espirituales, que Él es así. Por más que mi carne se niegue a buscarle, a leer la Biblia, a poder orar, yo no me quiero quedar con eso, porque yo no quiero estar delante de Dios y que la piedra, Cristo, la roca, me desmenuce o caiga, o sea, no quiero que sea piedra de tropiezo para mí, porque yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, me tengo que aferrar a esto. Hemos dicho que el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y es verdad que no lo podemos cumplir. Pero Dios en su misericordia puso un segundo mandamiento principal. Y este mandamiento es amar a nuestros hermanos. Por eso es que estamos hoy aquí todos juntos. Porque yo necesito de usted, hermano, no por hoy por estar predicando, sino cada día que nos podemos juntar, reunir, los jueves, los domingos, alguna otra reunión que las hermanas se reúnan o todas las reuniones posibles. Amar a mis hermanos, pero no termina solamente ahí. El amor llega más allá de nuestra vida personal y quizás nuestro problema no sea solamente el no amar a nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó a través de las Escrituras a examinarnos. Y quizás mi problema no es el amar a mi hermano. Tal vez sea una situación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mi vecino, con mis patrones o con mis empleados. Y cada uno de nosotros debemos examinarnos, porque Dios puso fe en nuestro corazón para usarla, para rogar como rogó aquel publicano en Lucas 18. Él decía, ni siquiera se atrevía a mirar, pero él decía: sé propicio a mi pecador. Dicho en otras palabras, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Porque yo reconozco que sí, esto no lo puedo cumplir. Pero tú has puesto fe en mi corazón. Y la fe se relaciona con los frutos. Debemos dar frutos. Porque si no damos frutos, realmente no tenemos la fe bíblica. Y la fe bíblica va a hacer que usted tenga frutos. Constantemente va a crecer. Y esa fe tiene que crecer. Esa fe tiene que crecer porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo quiero estar, como hoy cantábamos una de las alabanzas, estar firme sobre la roca. Firme sobre la roca. Entonces yo voy a poder cantar con todo mi corazón. El vivir es Cristo. Y cuando yo esté con la tentación delante o con mi aflicción por alguna situación que yo he pasado, también hemos cantado, hay un lugar en la cruz, para acordarme que Él derramó su sangre preciosa para que yo pudiera alcanzar gracia y misericordia, para perdón de nuestros pecados. No por un problema material o terrenal. No, la palabra de Dios no me enseña eso. Quiero volver a las primeras preguntas que le hice. ¿Es tu fe verdadera? Si está en el contexto bíblico, es verdadera. ¿Tu fe qué clase de frutos da? Bueno, hemos leído que es amar a Cristo, es verlo como algo precioso, es verlo como el enviado de Dios,
como el Hijo de Dios. Es lo que está diciendo en este contexto de estos versículos. Podríamos decir un montón de cosas citando otros versículos, pero mirando estos versículos en el contexto es, y tenemos fe en Él. Y yo sé que teniendo fe en Él, dice la Escritura, no será avergonzado, no será avergonzado. Y esos serán los frutos que daré. Con el tiempo habrán cosas que hoy me pueden afligir. Pero no voy a mirar mi aflicción, voy a mirar a Cristo. Sé que Él es bondadoso, misericordioso. Hemos hablado de la misericordia de Dios. Otra de las preguntas que le he hecho es, ¿cómo podemos estar seguros de que lo es? Por los frutos. Por los frutos. ¿Has pensado cuál es el propósito de la fe? Eso lo podemos leer en la misma carta de Pedro, en el capítulo 1 de esta carta primera, en el capítulo 1, versículo 7. Y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego, y su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito de la fe. El gozo, yo no voy a esperar si mi situación económica se arregla. Dios le va a dar gozo por lo que usted abra su corazón, ame a Cristo a través de las Escrituras. Entonces su corazón se llenará de gozo. Que el Señor nos ayude, porque esta fe debemos utilizarla. La fe que Dios nos da viene del cielo. La fe que Dios nos da va a dar frutos, pero debemos utilizarla. Debemos utilizarla. Un escritor decía, Dios le dio al sol calor, y el sol usa ese calor. Dios le dio a las aves la propiedad de volar, y las aves no dejan de volar. A nosotros nos dio fe, y nos cuesta usarla. Y nos enseñan mal pensando que la fe se debe utilizar para las cosas materiales. Cuando yo tenga esta seguridad de salvación, con toda seguridad voy a orar por mi hermano, porque si está enfermo, yo voy a rogar a Dios por su enfermedad, confiando que Él es misericordioso y que tiene un propósito, y que debemos orar para que Dios los guarde y esperar. Él sabrá qué hacer. Yo quiero que Dios los sane, usted quiere que Dios los sane, pero no sabemos cuál es la mente de Dios que está pensando y qué propósito tiene con los hermanos. O conmigo, porque yo sigo a veces pidiendo siempre acerca de eso. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu palabra. Gracias por la fe que nos has dado en el corazón para buscarte cada día más. Señor, porque nos capacita para poder entenderte mediante la obra del Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones. Gracias por mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.